Bueno, lo que vimos anteriormente fueron los secretos de la última cena. Vimos la última cena como una nueva Pascua, como un nuevo maná que nos trae Jesús. También lo vimos como un nuevo pan de la presencia, pan del rostro de Jesús. Eh, Pasada la última cena, todos ya conocemos la historia, ¿no? Jesús es eh, llevado a unos juicios y después es ejecutado por el pueblo, ¿no? Más ganas tenía el pueblo de ejecutarlo que Poncio Pilato. Entonces, así tenía que cumplirse para que la Pascua se llevara a cabo, tenía que tomarlo la congregación, es decir, su propia gente. Pero eso también iba a tener un precio muy alto, ¿no? Es que no hicieran caso a Jesús, al enviado de Dios. Entonces ya sabemos todos, conocemos la historia, tanto creyentes como ateos, sabemos que Jesús, un personaje histórico, que muere en la cruz y ante los ojos de toda la gente, Jesús había sido derrotado, incluso lamentablemente ante los ojos hasta de sus apóstoles. Jesús había sido derrotado a pesar de que Jesús siempre anunció esto, ¿no? Y anunció también y les dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero al ver esto los apóstoles, pues aparentemente se desanimaron bastante y lo podemos ver sobre todo en la experiencia esta del camino de Maús, en representación, digamos, de la congregación que tenía Jesús, de sus apóstoles. Conocemos esta historia que está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Iban caminando por ahí algunos de sus discípulos y Jesús se les apareció, no lo reconocen, y iban muy tristes contándole pues que eh, pues Jesús era una persona no poderosa en obras y en palabra y que pues había muerto a manos de las autoridades. Entonces, toda la gente andaba triste porque ellos creían, decían, no, pues que él era el Mesías y pues murió en una cruz y creyeron pues que eso era el fin del movimiento, ¿no? Que había levantado Jesús y es lo increíble, ¿no? Aparentemente el cristianismo aquí tiene una marca, una mancha, por así decirlo, eh, que siempre resulta impresionante. Yo diría que un ateo debiera considerar esto, cómo es posible que un líder que muere en su cruz termina siendo un movimiento, ¿no? Que sí llega a todo el mundo, ¿no? O sea, si tiene esta aparente mancha, ¿no? O es algo que quisiéramos ocultar, ¿no? Que nuestro líder murió de una manera humillante. Sin embargo, por el contrario, esto es algo que le da fuerza al cristianismo. ¿Por qué? Porque no todo terminó en la cruz. Resucita Jesús, ¿no? Resucita el tercer día y se les aparece a estas personas. No le reconocen al principio y curiosamente le reconocen, o el evangelista nos destaca, lo reconocieron cuando partió el pan. ¿Eso qué significa? Que de aquí en adelante cualquier persona que se diga discípula de Jesús lo reconoce cuando se parte el pan o en la fracción del pan. No lo ven, dice San Cirilo, ¿no? Aunque mis sentidos me lo digan, es pan y vino, pero ante los ojos de mi fe y de las palabras del mismo Jesús, ahí está Jesús cuando se parte el pan, ¿no? Cuando está consagrando el sacerdote. Y bueno, en las escrituras, nada más destacar estos versículos de que en los evangelios, los evangelistas se encargaron de, de que todo lo que hemos visto anteriormente desde Adán, todas las alianzas que vimos, todo radicaba y todo tenía un cumplimiento en Jesús. Por ejemplo, ahí en Juan 1:45, cuando Jesús conoce apenas a sus 12 y los está reclutando, Felipe le dice a Natanael, ¿no? Dice acá, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea que Jesús lo podemos encontrar. A partir de aquí, los evangelistas lo que nos dicen es, Jesús está en la ley de Moisés, está en los profetas. Y acá en Lucas 24, que es cuando van camino de Maús, ¿no? También dice que hasta en los salmos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Jesús les está diciendo eso, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ah, o sea que a partir de ahora el cristiano, cuando ve el Antiguo Testamento, por eso el Antiguo Testamento está incluido en nuestro canon, porque lo vemos, como dijera San Pablo, ¿no? Y en los hebreos, como sombras, ¿no? De lo que había de venir, que era más perfecto. Entonces lo vemos como eso. Y por eso encontramos a muchos tipos de Jesús en la antigua alianza. Ya vimos, ¿no? Que Jesús es como Adán, como Melquisedec, como un nuevo Moisés, como un nuevo Salomón, y varias personas, ¿no? Que, de las cuales podemos hacer tipología, que ya sean cosas que iban a prefigurar a algo que iba a ser Jesús. Entonces ya aquí dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lamentablemente algunos protestantes usan este versículo para defender su sola escritura, ¿no? Que no es el caso, ¿no?
Es que ellos donde quiera que ven escritura y quieren meter, ¿no? Su sola escritura, le agregan la palabra sola nada más, ¿no? Ya ves, usó la escritura, pues sí, está bien, el católico también usa la escritura, y eso no significa que somos sola escritura, ¿no? Porque Jesús también les dejó una iglesia, así les explicó las escrituras, pero les dejó una iglesia, ¿no? Y ahí es donde el protestante anda refunfuñando que la iglesia no, solo la escritura, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hay en Hechos 26, 22, cuando se explica eso, si mal no recuerdo que es San Pablo el que habla aquí, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Por eso también San Pablo en los Colosenses, si mal no recuerdo, le escribe eso, ¿no? Que es primogénito de los muertos, Jesús, que es primogénito, que es puede ser, ¿no? Puede significar que es el primero. Más bien, el significado real que da la Biblia, más preciso, es como el heredero, ¿no? El que tiene como la batuta. Entonces es el primero que rompe matriz en caso de, ¿no? De la tradición. Eh, Puede ser, ¿no? También considerada esa definición de primogénito. Aquí se refiere, ¿no? Que es el primero de la resurrección para anunciar, dice, luz al pueblo y a los gentiles. Y bueno, aquí ya con imágenes solo les voy a explicar estas partes para tampoco leer tanto, porque son muchos, son 4 evangelios y son muchos, serían muchos versículos, pero esta historia ustedes ya la conocen muy bien. Jesús se les aparece a sus discípulos de manera más formal. De hecho, varias veces se apareció. San Pablo dice que se apareció a más de 500 al mismo tiempo, allá en 1 Corintios 15:5. Ustedes lo pueden checar. En todo el capítulo 15 de la primera carta a Corintios habla como de un credo primitivo, le llaman, y menciona eso, de la resurrección de Jesús. Entonces Jesús se les aparece a sus apóstoles y ya conocen esta escena, ¿no? A mí me conmueve bastante porque pues estaban tristes porque se había ido su mejor amigo. Tenemos que verlo así como ellos lo veían en ese momento, Jesús era su amigo. Y pues yo siempre he pensado, ¿no? Yo tenía muchos amigos, pero como Jesús, pues yo creo que fue una experiencia única en la vida, que la humanidad solamente lo tuvo en algún momento encarnado, y los apóstoles, imagínense, ¿no? Imagínate conocer a un amigo que jamás ha pecado, ¿no? Que solo te habla de cosas de Dios y cosas buenas, y que nunca viste falta en él. Solamente los apóstoles tuvieron esa oportunidad, ¿no? Única en la humanidad, y la gente que lo conoció, ¿no? Nosotros al día de hoy tenemos amigos, ¿no? En donde puede ser que veamos a Dios en ellos, pero como Jesucristo encarnado solamente una vez en la vida pasó, ¿no? Y la gente que tuvo esa oportunidad, tuvo ese privilegio de tener ese amigo, y lo ven y se emociona Pedro y dice que no estaba bien vestido y aún así se aventó, ¿no? Ahí salió de la barca para ir a verlo, de la emoción que tenía, y pues ya comieron con él, y cuando acabaron de comer, ¿no? El famosísimo pasaje de Juan 21:15, que toma a Pedro y le dice, ¿no? ¿Me amas? Y 3 veces se lo pregunta, ¿no? Y Pedro le dice que sí, y le encomienda a la iglesia, le dice, no, se la encarga. Eh, Le dice, pues apacienta mis corderos. ¿Por qué Jesús le pregunta tantas veces o 3 veces o le pone esta prueba, por así decir, este examen a Pedro? Porque quiere asegurarse de que Pedro lo ame tanto para que pueda encargarse de la iglesia, ¿no? Lo ame más que a todos ellos, que a todos, ¿no? Entonces, solo alguien que tiene mucho amor, ¿no? Debiera encargarse, debe tomarlo, ¿no? Eh, como encargo, ¿no? Apacentar la grey de Dios. Entonces aquí es donde deja a Pedro. Y ya vimos muchas veces, lo mencioné, que esto también es algo que hizo Moisés, ¿no? Moisés también tomó a uno de sus 12 espías, tomó a Oseas, le cambió de nombre a Josué y le encargó el rebaño a Josué. Entonces Jesús, que como es un nuevo Moisés, hace lo mismo. De los 12 discípulos, toma a uno, le cambia el nombre, le pone Pedro y lo deja de encargado, ¿no? Como de pastor de su iglesia. Entonces aquí es donde el protestante pues falla, ¿no? Porque dice, les explicó la escritura a los demás, nosotros explicamos la escritura, ¿no? Pues está bien, pero también hay que considerar esto, que ocurrió esto, ¿no? También dejó un encargado dentro de este fundamento, que son los apóstoles, ¿no? Entonces todos tienen autoridad, los 12, ¿no? No discutimos eso, pero de esos 12 hay uno que tiene más autoridad. ¿Todos tienen? Sí, pero dentro de esa autoridad hay alguien que tiene más autoridad, porque el protestante va a decir, no, pero es que todos tienen autoridad. Claro, claro que todos tienen, pero uno tiene más, aunque no les guste, pues es Pedro. Claramente aquí se los encarga, ¿no? O sea, Pedro, o sea, le encarga a Pedro las ovejas o los corderos. Hay una distinción en eso. Unos son crías y otros son adultos, es decir, dentro de la iglesia hay personas muy capacitadas, pero hay personas recién llegadas que son apenas crías. Bueno, Pedro es el encargado de ambos, ¿no? Tanto de los que ya están como de los recién llegados.
Y pues bueno, ya aquí ya conocemos la historia que Jesús se va al cielo y deja esta encomienda de que dice, no, bueno, la gran comisión, si ustedes la buscan, está en Mateo 28, 19 en adelante, donde se vayan y bauticen y enseñen, ¿no? Todo lo que yo os he mandado. No dice, enseñen todo lo que yo y Moisés mandamos. No, o sea, es lo que Jesús manda, es que somos cristianos. No tenemos que apegarnos todavía a la antigua alianza. Jesús ya retomó algunas cosas de la antigua alianza, qué bueno, y esas las seguimos. Lo que haya retomado Jesús, eso seguimos. Más un mandamiento nuevo os dejo, ¿no? O sea, otros mandamientos. Ámense los unos a los otros. Entonces, Jesús dice que enseñen todo lo que él ha mandado. No dijo, vayan y enseñen o escriban Biblias y repártanlas, ¿no? Y cada quien la entienda a su modo, o enseñen todo lo que yo les he mandado, ¿no? No que enseñen todo lo que ustedes entiendan de la escritura, eso enseñen, ¿no? No, Jesús ya les dejó una doctrina, persona a persona, cara a cara, de viva voz, y así es como esa doctrina se enseña. Entonces el protestante ahorita es un método que no enseñó Jesús ni los apóstoles, ¿no? Según ellos el método es nada más repartir Biblias y cada quien entienda la Biblia, ¿no? Esa misma enseñanza es la que les cobra factura después, porque al rato se divide su iglesia, toma esa enseñanza, ¿no? Entonces, pues si cada quien hay que entender la Biblia, pues yo me hago mi iglesia, ¿no? Entonces empieza a romper el cuerpo de Cristo, se empieza a desmembrar. No es eso. Jesús dejó una autoridad, sino para que deja maestros, para que te dejes instruir. Pero ahora resulta que los alumnos se quieren rebelar contra el maestro y quieren autonombrarse maestros, ¿no? Y es donde se empiezan a enseñar cosas que no tenían que ver con la enseñanza apostólica. Todo porque pues hay gente que cae en el ego de decir yo sé más que todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leí. Sí, pero es que la enseñanza no es leída o escrita, al principio al menos, así no fue. Se debe de preservar esa tradición oral que Jesús deja y sus apóstoles, ¿no?